Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Salmo 95. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Continuamos con el segundo Isaías, continuamos con ese capítulo 40, esos 11 versículos que estamos tratando. Y habíamos empezado a ver los elementos del texto. Habíamos visto en los versículos 1 y 2 cómo el Señor consuela a su pueblo. Habíamos visto en el 3 al 5 cómo el pueblo proyecta su futuro. Y ahora vamos a empezar con el tercer elemento, que son los versículos 6 al 8, que lo podemos titular que es la imprescindible fuerza divina para llevar a término el proyecto humano. El Señor ha consolado a su pueblo, eso lo hemos visto en los versículos 1 y 2, y la voz anónima ha proclamado el proyecto divino en favor de Israel, en los versículos 3, 4 y 5. Súbitamente alguien oye una voz que le dice, grita, en el versículo 6. ¿De quién procede esa voz? Al observar atentamente en Isaías 41:11, estos 11 versículos con los que estamos profundizando en este segundo Isaías, notamos que la palabra dice aparece dos veces. Si la primera apunta a Dios, dice vuestro Dios, en el versículo 1, podemos suponer que la segunda, en el versículo 6, también tiene a Dios por sujeto. Y así opinan, la verdad, numerosos comentaristas. Pero el Señor dice a algún deportado que grite, es decir, que proclame el consuelo y el proyecto divino en favor de Israel, los versículos 1 al 5. El israelita, invitado a proclamar la palabra, se detiene a contemplar la realidad de su pueblo. Al ver la desolación de Israel, responde a Dios con desazón. ¿Qué he de gritar? Si todo el pueblo es hierba y su ilusión está marchita como flor del campo. Versículo 6. Le parece imposible que el pueblo renazca de la postración. Ciertamente, desde la perspectiva humana, parece que no hay nada que hacer. La hierba reseca y la flor marchita describen metafóricamente la situación de Israel y de la estirpe humana agostados y sin ánimo. Salmo 103, versículo 15. Tras la respuesta desabrida, el texto presenta una glosa. Así es, toda carne es hierba, dice el versículo 7. ¿Qué es una glosa? Pues hermanas y hermanos, cuando el libro de Isaías terminó de redactarse, comenzó a leerse en función por los creyentes. Su lector hallaba un párrafo que cuestionaba su vida, escribía en el margen de la página una nota. Esas notas se denominan glosas, y al copiarse los libros a mano, las glosas se incorporaban con facilidad al texto bíblico. Algunas versiones de la Biblia omiten esta glosa, pero como figura en el texto hebreo, pues creemos que debe traducirse. Imaginemos la situación del glosador. Ha pasado mucho tiempo desde que se terminó de escribir el libro de Isaías. El pueblo habita en Jerusalén, donde lleva una vida lánguida e irrelevante. Y en esa situación un judío lee la expresión desazonada que profirió el israelita exiliado. Se seca la hierba, se marchita la flor. Y la aplica a la situación de su pueblo. Constata cómo Israel, aunque habite la ciudad santa, continúa desalentado y con tristeza manifiesta, efectivamente, el pueblo es hierba. Me viene a la mente como la figura, como este testigo del amor de Dios, que es Francisco de Asís, predicaba a sus hermanos siempre y nos predica a nosotros que debemos vivir el Evangelio sin glosas. El Evangelio, sin esas interpretaciones muchas veces facilonas, sin esas interpretaciones edulcoradas. Vivir el Evangelio sin glosas. Bueno, volvamos a Isaías, que si no se nos va el tiempo.
Y volvamos a la situación del israelita exiliado que ha recibido la llamada de Dios. Vuelve a observar a su pueblo y constata como humanamente hay poco que hacer. Se seca la hierba, se marchita la flor. Versículos 7 y 8. Aún así alcanza su mirada y no se detiene en la superficie, sino que alcanza la profundidad de la vida, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. Versículo 8. Ese pero es significativo, pero indica la lectura creyente de la realidad. Quien capta la llamada de Dios observa la desidia de su pueblo, pero junto al desaliento humano intuye lo esencial. La misma presencia de Dios que con la fuerza de su palabra transforma a Israel desde lo hondo de su vida. El significado de la frase permanece para siempre la palabra de nuestro Dios, que vemos en el versículo 8, podría considerarse un excelente resumen del mensaje de los capítulos 40 al 55 del segundo Isaías. Vamos. La palabra de Dios, o mejor dicho, Dios mismo, transforma siempre a quien se deja transformar por él. Tras la palabra que traducimos por permanece, se esconde el verbo hebreo levantarse. Dios levanta siempre a quien se acoge a su misericordia y se refugia en su regazo. Pero ¿cuál es el cuarto elemento que vemos en los últimos versículos de este texto, del 9 al 11? Y vemos cómo la palabra de Dios culmina su proyecto liberador. El israelita transformado por la palabra es alguien capaz de proclamar el mensaje liberador del Señor y se convierte a sí mismo en profeta. La palabra de Dios al final, el Dios mismo, como hemos dicho otras veces, cuando llama arrasa. Recordemos que los profetas no hacen cábalas sobre el futuro, para eso están los nigromantes y adivinos. Profeta es el hombre forjado por la palabra que comunica a la sociedad de su tiempo el designio liberador de Dios. Profeta es la mujer forjada por la palabra que comunica a la sociedad de su tiempo el designio liberador de Dios. Nadie estamos fuera de este plan divino, nadie. Todos tenemos la obligación por el bautismo de ser profetas, nosotros y nosotras. El profeta sube a un monte y anuncia a las ciudades de Judá la buena nueva. Aquí está vuestro Dios, viene con poder, apacienta como un pastor a su rebaño y amorosamente lo reúne. Lleva en brazos a los corderos y conduce con delicadeza a las recién paridas. Las ciudades de Judá no indican, en este caso, una realidad geográfica, sino que representan al pueblo exiliado sobre el que el profeta vierte la palabra de Dios. El Señor no es indiferente al sufrimiento de su pueblo, sino que lo toma en sus brazos y lo hace revivir. La sociedad israelita practicaba la agricultura y el pastoreo y por eso identificaba fácilmente a Yahvé con la figura del pastor. Los salmos describen el pastoreo divino, especialmente cuando Israel atraviesa etapas difíciles de su historia. Salmo 23, versículo 4. Concretamente los salmos 78, 52 el 78, versículo 52 y el 80, versículo 2. Esos evocan la ocasión en que el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y los guió a través del desierto hacia la tierra prometida. El profeta proclama que el Señor viene a pastorear a su pueblo, es decir, a liberarlo de la encrucijada del exilio, pero esta vez el pastoreo divino será muy especial. Dios acogerá delicadamente y amorosamente a su pueblo y prestará su ayuda privilegiada a las más débiles, representadas por las ovejas recién paridas, que vemos en el versículo 11. El Señor ofrece ese consuelo, pero ¿cómo lo podríamos hacer una síntesis y aplicarlo a nuestra vida? Después de esa voz anónima que intenta convencer a Israel para que se acoja al proyecto de Dios, el Señor elige a un exiliado para ser su profeta, pero cuando el elegido palpa la realidad reseca de Israel, cae en el desánimo. Sin embargo, tras una observación más atenta, comprende que, aunque el pueblo yazca marchito,
La fuerza de la palabra permanece para siempre, y sabiéndose forjado por la palabra, comienza a predicar a los deportados su pronta liberación. Durante el dolor del exilio, Israel descubrió la ternura liberadora de Dios. La palabra trocó el corazón yermo de Israel en espejo de la gloria del Señor en 4 etapas. Le desveló la falsedad de los ídolos, le abrió los ojos ante los signos de los tiempos, le explicó el sentido del sufrimiento y le alentó a edificarse como pueblo renovado. La Sagrada Escritura reitera hasta la saciedad la identidad de los 3 ídolos clásicos: el afán de poder, el ansia de tener y el anhelo de aparentar. Pero quizá habría que añadir un 4º ídolo muy propio de la posmodernidad y del sentimiento religioso concerniente al New Age, el ídolo de la superficialidad. La falta de profundidad hace que la existencia humana se disuelva en el instante fugaz. Sin darnos cuenta, la ausencia de raíces convierte nuestra vida en hierba seca y flor marchita. La falta de calado envuelve al ser humano en el espejismo de pensar que el sentido de la vida reposa en lo efímero, cuando la razón de la existencia cristiana permanece en la certeza de la victoria final, en el triunfo del Dios de la vida sobre los ídolos de la muerte. Jesús de Nazaret no se conformaba con la admiración pasajera provocada por sus milagros, sino que proyectaba su existencia hacia la victoria de la resurrección. El triunfo de la resurrección de Jesús supuso el trago amargo del sufrimiento y de la muerte en cruz. Vivir en profundidad implica, para todo cristiano, adoptar ante la existencia una actitud abierta, crítica y activa, que conlleve la transformación de nuestro mundo en imagen del reino de Dios. El segundo Isaías, hermanas y hermanos, abrió los ojos de Israel a los signos de los tiempos. Mostró al pueblo que la actuación divina no tiene por qué acontecer mediante las instituciones propias del Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey. Ciro el Grande, un monarca pagano y ajeno por completo al judaísmo, fue el mediador elegido por Dios para liberar a su pueblo. El Espíritu Santo sopla donde quiere y hace crecer la semilla del reino. La misión del cristiano radica en estar atento a los signos de los tiempos a través de los que brota la actuación de Dios en la historia y comprometerse, hermanas y hermanos, comprometerse con ellos para que fructifiquen en la liberación de la humanidad. Pues bien, hermanas y hermanos, vamos a terminar aquí. Terminamos estos estudios que hemos hecho sobre el segundo Isaías, con estos 11 versículos del capítulo 40. Para la próxima semana, Dios mediante, empezaremos con el profeta Daniel. Y les pediría que se fueran preparando el capítulo 7 y los versículos 1 al 14 para el próximo programa. Daniel, vamos a ver qué nos contará este profeta. Pues nada, se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en el nombre de tu Hijo predilecto. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor.
www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas